Bueno, ya hasta aquí vimos la distribución de la carga de forma vertical, la distribución de la carga de forma horizontal, y vamos a exponer ahora el mecanismo de distribución de las cargas por rangos. Como bien lo dice el nombre de este mecanismo, la carga se distribuye por sus rangos. Entonces, hay que no solo identificar precisamente por la caracterización las direcciones del entrenamiento, el contenido del entrenamiento, las manifestaciones de cada una de estas cualidades, estas orientaciones que nos van a establecer direcciones muy específicas, sino también los rangos de entrenamiento. Para el ejemplo vamos a ocupar rango 1, rango 2 o rango 3 para determinar cuáles serían los volúmenes iniciales y los volúmenes máximos de entrenamiento. Esto, por supuesto, hay que hacer una caracterización muy profunda de los deportistas, de la modalidad deportiva en sí y de la competencia. Otros datos que necesitamos es el control, el indicador de control de la carga. Eso desde el primer momento. Como mismo voy a controlar la carga, como mismo se van a hacer las mediciones, los controles, las pruebas, los tests, etc. Eso, de esa misma manera, vamos a intentar planificarlo también. O sea, todo de la misma forma que se realiza el control, de esa misma forma también lo planificamos. La frecuencia de la carga dentro del microciclo, o sea, con cuántas ocasiones entrenamos esa misma carga dentro de un microciclo. Entendemos que no todos los microciclos se dosifican de la misma manera. Podría ser que en un microciclo, en dependencia de la etapa, la frecuencia de la fuerza sea 3, pero en otra etapa la frecuencia de la fuerza sea 2, y así puede... Bastante. La cantidad de micros dentro de ese mesociclo. O sea, son datos que necesitamos desde el primer momento, que el entrenador identifique, que el entrenador lo establezca en su programación de la distribución de las cargas por rango, para obtener los datos muy reales, a diferencia de los anteriores mecanismos, que los valores partían desde lo general hasta lo particular. Muy probablemente este diseño le dé la posibilidad al entrenador de que si eso le generaba algún conflicto por la identificación real, ya sea del porciento o del volumen total, este modelo se lo va a resolver, porque los rangos lo pone específicamente el entrenador basado en la profundidad con la que realice su caracterización. Para el ejemplo vamos a tomar como referencia que la fuerza tiene rango 1 determinado entre 1 o 2 minutos, rango 2 entre 3 o 4 minutos y rango 3 entre 5 o 6 minutos. ¿En qué está basado ese rango? En una carga de entrenamiento. La carga mínima diaria de entrenamiento de la fuerza y la carga máxima diaria de entrenamiento de la fuerza. La carga mínima de entrenamiento de la rapidez y la carga máxima de entrenamiento de la rapidez. Por supuesto que esto va a variar mucho de dependencia de las ramas, si es varonil o femenil, de la edad, del tiempo de entrenamiento del atleta, del nivel, de muchos factores que, por supuesto, son responsabilidad del entrenador obtener la información necesaria para llegar a esto. ¿Y cómo se obtiene? ¿Cómo se obtienen estos datos? De la caracterización de la competencia. Vamos, y por supuesto del deportista. Pero vamos a poner el ejemplo de cómo se establecen los rangos a través de la caracterización propiamente de la actividad competitiva. Vamos a ver las fases de la competencia, los combates que integran cada fase, los rounds que integran cada combate para llegar a determinar los rangos del entrenamiento. Si yo fuera a tomar este ejemplo para los deportes de conjunto, pues tendríamos que ver cuánto dura una competencia de voleibol, de baloncesto, de balonmano, que tal vez dure de 5 a 6 días, una semana, y que se juega por grupos, por fases, cuántos partidos hacen la primera fase de grupo, después se hace una gráfica directa de 8 y tienen que realizar todavía 3 partidos más para llegar a la final, etc. Hay que valorar muy bien
cuál es la característica propiamente de cada competencia. Estas fases pudieran ser fase de eliminatoria, octavo de final, cuarto final, semifinal y finales. Y pudiera estar integrado en la fase eliminatoria un solo combate para llegar a octavos de final de 2 a 3 combates, para pasar a cuartos de 4 a 5 combates y así, semifinales de 6 a 7 y muy probablemente para llegar a la final se tenga que realizar 8 combates. Lo vamos a hacer un poco más específico y vamos a ver que podríamos estar hablando de desde 3 rounds, tras 3 asaltos de rounds, hasta los 24. Haciendo la referencia de los valores de rango, establecemos que para el rango 1 podrían ser de 3 a 6, para el rango 2 de 9 a 18 y para el rango 3 de 21 a 24. Si lo hacemos referencial, que esos 24 rounds son relativos también para el entrenamiento técnico-táctico en su conjunto, en dependencia de la caracterización que se haga de ese entrenamiento, los medios que se utilicen para el entrenamiento técnico-táctico, si es una fase de perfeccionamiento de la técnica a través propiamente del entrenamiento táctico, o si separamos la técnica para lograr una perfección y un dominio en la ejecución técnica y después lo llevamos a la actividad competitiva mediante el entrenamiento táctico, que por supuesto tiene incluido el uso de la técnica en situaciones de oposición. Tomando todo eso como referencia, podemos llegar a la caracterización de las direcciones del entrenamiento, de los rangos para el entrenamiento de las direcciones técnico-tácticas. De igual manera, en la resistencia, habíamos determinado los combates de 1 a 24, de 3 a 24 rounds, perdón, y eso lo vamos a llevar a minutos. Si un combate tiene 3 rounds, si cada round tiene 2 minutos, serían 6. Lo mismo pasaría para la caracterización de un partido de balonmano, relativo a cualquier deporte que estemos referenciando como caracterización propia de la actividad competitiva. Y establecemos los rangos del entrenamiento de la resistencia. 20 minutos rango 1, de 25 a 30 minutos rango 2 y rango 3, sería el máximo, de 35 a 45 minutos. Por supuesto, este entrenamiento después tiene sus propias características basado en el comportamiento del atleta dentro de la actividad competitiva propiamente, ¿no? Los tiempos, los entrenamientos interválicos basados en lo que ocurre propiamente en el combate, los tiempos de pateo, los tiempos de recuperación. De igual manera en el voleibol, o sea, qué tiempo el voleibolista está activo realizando el activado, qué tiempo está esperando la acción. Todo eso se identifica para proceder a la caracterización y establecer los rangos de entrenamiento. Después de identificados los rangos de entrenamiento, y puse una referencia de los 2 ejemplos que no llegamos a caracterizar, en este caso la fuerza, porque son 2 minutos, ¿no? Vamos a tomar como referencia que la carga tiene volumen, tiene intensidad, tiene frecuencia, tiene densidad, tiene duración, y todas esas son magnitudes que caracterizan la carga. Lo que se planifica estrictamente en este diseño y en todos es el volumen y la intensidad, que tiene una relación directamente identificando la calidad de ejecución de este volumen, ya sea en cantidad de repeticiones dentro de un tiempo determinado o ya sea la velocidad o un tiempo en una distancia determinada. O sea, la intensidad es relativa propiamente a la actividad propia que se está realizando. En este caso, 4 repeticiones de 10 segundos de un ejercicio de fuerza. Vamos a utilizar el salto como ejercicio, o sea, la pliometría, para ejemplificar esto. Serían 4 repeticiones de 10 segundos de algún salto, lo vamos a realizar 3 veces, ¿no? Serían 4 por 10, serían 40 segundos por 3 series que repetimos ese ejercicio, serían 2 minutos. Esa es una carga ligera.
Una carga fuerte, una carga máxima de entrenamiento podría ser utilizado para el ejemplo. Serían 4 ejercicios de 30 segundos de duración cada ejercicio. Serían 120 minutos. Eso lo repetimos 3 series. Eso daría 6 minutos de duración. Este es el ejemplo. Podemos utilizar otros ejemplos también. Por favor, Armando, que está rayando la presentación o está tocando sin querer la pantalla. Bien. ¿Cómo establecemos? Identificamos ya los rangos precisos para el entrenamiento de cada una de las direcciones en sus valores mínimos y máximos. Vamos a proceder a distribuir esto metodológicamente también en una macroestructura. El rango 3 para el entrenamiento de la resistencia sería en el mesociclo número 1. Esto identifica que ahí va a ocurrir el mayor volumen de entrenamiento de esa dirección, de ese contenido. El rango 3 para la fuerza sería en el mesociclo número 2. El rango 3 para la rapidez sería en el mesociclo número 3. Es básicamente una teoría muy similar a la horizontal porcentual, solamente que este no es en %, es en rangos. Vamos a utilizar un ejemplo para el mesociclo número 3, cómo procedemos a la distribución cuantitativa de las cargas por rango. Este modelo permite al entrenador realizar la distribución por mesos y no necesariamente terminar todo el diseño. Lo puede hacer, por supuesto, pero le permite al entrenador realizar la planificación por meso y en dependencia del cumplimiento de ese meso ya tiene los valores del rango establecido para el siguiente meso. Eso sí lo tiene que identificar y en cada meso puede realizar la operación que ahorita vamos a explicar. Eso no quiere decir que todo el año se pueda realizar en el mismo periodo, pero sí le da la posibilidad de que meso con meso pueda realizar la planificación en dependencia de los cómo se hayan cumplido los objetivos en esa mesoestructura. Vamos a utilizar, repito, el ejemplo para el mesociclo número 3, que integra los micros 9, 10, 11 y 12. El rango 3 en este micro corresponde a la rapidez. Es el mismo ejemplo del diseño anterior para llevar la referencia. Serían 4 minutos. El rango 3 para el entrenamiento de la rapidez serían 4 minutos, para la fuerza rango 1 son 2 minutos, para la resistencia rango 1 son 20, la técnica rango 2 son 8 rounds y la táctica rango 1 son 5 rounds. Esa era la identificación que se había hecho para la distribución de los rangos en la macroestructura. Llegó aquí al meso número 3 y estamos realizando la operación matemática. El indicador de la carga, la frecuencia semanal, cuántas veces a la semana realizamos el entrenamiento de fuerza y la cantidad de microciclos que está en ese meso. Evidentemente, si este meso tuviera 5 microciclos o 6 microciclos, pues este dato fuera relativo a esa cantidad de microciclos integrados en ese meso. Procediendo a ocupar la fórmula para obtener el volumen del meso, donde se multiplica el rango de la carga por la frecuencia semanal por la cantidad de microciclos en ese meso. O sea, 2 minutos por frecuencia 3 semanal por 4 microciclos que integra ese meso serían 24. Y así sucesivamente, 4 por 3, 12 por 4, 48, 20 por 2, por 4, 160, 8 por 5 por 4, 160 y 5 por 5 por 4, 100. Ya tenemos el volumen de ese mesociclo. ¿Qué faltaría? Llegar a la distribución de ese volumen de esa mesoestructura en cada uno de los 4